Saludos a todos. Antes de comenzar con el video, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal para más trabajos. Francisco Villa es un mexicano que ha sobrevivido al castigo del tiempo. Cerca de un siglo de su muerte, muchos lo tienen presente, para bien o para mal. Es bastante lo que se dice de su persona. Muchos lo consideran un héroe del pueblo, otros se han afanado en tacharlo de bandido y asesino. ¿Acaso alguien está en lo cierto? En esta ocasión, Gallo Sócrates les comparte 28 datos de Francisco Villa. Número 1. Empezamos con el más común de todos. Doroteo Arango, que era su verdadero nombre, nació en Durango, pero Francisco Villa nació en Chihuahua, pues en ese estado es donde se fundó su leyenda. Número 2. Su infancia. Cuando era niño, se ganaba la vida cortando y vendiendo leña que cargaba en un asno, a quien consideraba su único amigo. Durante su infancia, cuando ganaba algunos centavos para ayudar a su familia, veía cómo los niños de clase acomodada asistían a la escuela, y los consideraba afortunados por ello, pues el pequeño Doroteo hubiese dado todo por ir a clases y aprender sobre el mundo, como todos los niños de su edad. Número 3. Sus aficiones. Durante su niñez, además de su asno, le gustaba imaginar que hablaba con otros animales, como vacas y mulas. También hablaba consigo mismo, al ser un niño solitario. Luego, tuvo aficiones, como las peleas de gallos y la baraja, donde era bastante talentoso. Número 4. El inicio de su nueva vida. Se dice que huyó de la ley cuando le quitó la vida a un hacendado, que atentó contra la dignidad de su hermana. Doroteo no perdonó tal afrenta, se hicieron de palabras, y con la propia pistola del hacendado lo abatió a tiros. Eso fue cuando el joven Doroteo tenía 16 años. Número 5. Villa en prisión. A lo largo de toda su vida, durante 3 veces, por lo menos, estuvo en la cárcel. La primera fue al poco tiempo de haberle quitado la vida al hacendado, pues se adueñó del asno y las pertenencias de un viajero. La segunda fue durante sus años como ladrón de ganado, en un golpe fallido. La tercera fue cuando Victoriano Huerta intentó fusilarlo, luego de que lo acusó del hurto de una yegua. Curiosamente, las 3 ocasiones que fue encarcelado tuvieron que ver con animales. Número 6. Villa bandolero. Aunque a muchos no les gusta aceptarlo, Doroteo fue bandolero varios años de su vida, pero en aquel entonces la figura del bandolero era la del hombre que se oponía al sistema, que despojaba a los explotadores de sus bienes por el bien de los desposeídos, y no un simple ladrón codicioso. Durante esos años, Doroteo Arango se convirtió en un gran conocedor de la geografía de Durango y Chihuahua, al grado que sabía de memoria casi todos los caminos accesibles para andar a pie o a caballo. Incluso conocía cuevas que en otro tiempo habían usado los tarahumaras, los apaches y otros fugitivos como guarida. Número 7. No fue analfabeto. Se cuenta que Villa aprendió a leer en prisión durante el año de 1912. Eso no es verdad, pues el joven ladrón de ganado ya escribía y leía, aunque con gran dificultad, sobre todo cuando enviaba cartas a los posibles interesados en comprar su mercancía. Muy posiblemente aprendió a leer y escribir gracias a sus compañeros de andanzas. Número 8. Su primera lectura, muy ligado al punto anterior. Lo que sí es verdad fue que, durante su estancia en la prisión de Santiago Tlatelolco, pidió un libro para pasar el tiempo, preferentemente uno que hablara de hombres de armas. El primer libro que leyó fue Los Tres Mosqueteros. Número 9. La lealtad al general. Francisco Villa se ganó la lealtad de muchos de los suyos, al grado que varios prefirieron ser fusilados o colgados antes de traicionar a su general. Aunque claro, hubo otros que estaban dispuestos a venderlo al mejor postor. Número 10. El militar. Durante sus años de campaña, Villa compró una avioneta para la División del Norte, con la intención de incrementar su fuerza armada. Intentó, además, comprar un submarino. Número 11. Sus otros oficios. Durante su vida, antes de la lucha armada, no solo fue bandolero. Francisco Villa tuvo otros oficios, por ejemplo, minero, carnicero, albañil, campesino, mensajero, cargador y caporal, por mencionar algunos. Número 12.
los héroes del héroe. Su admiración por algunas personas desde 1910 y durante toda su vida. Villa tuvo una especial admiración por Abraham González y Francisco I. Madero. A este último es cierto que una vez se le opuso en compañía de Pascual Orozco, pero vio que, a pesar de ser un hacendado, Madero era una buena persona y le prometió lealtad. Inclusive llegó a decir que si todos los hombres adinerados de México fueran como él, no habría necesidad de una lucha armada. Fue tanto su afecto por estos dos personajes que Villa lloró frente a sus tumbas y usó su imagen para los billetes que circularon por el estado de Chihuahua durante 1914 y parte de 1915. Número 13. Villa y la música. Su canción favorita era Las Tres Pelonas. Llevaba consigo varias bandas musicales y la principal condición para ser músico de la División del Norte era conocer dicha canción. Número 14. Las fotografías. De todos los personajes destacados en el conflicto armado, es Pancho Villa de quien más fotografías existen, sí, más que de Zapata, Obregón, Madero y cualquier otro. Además, dicen que era bastante fotogénico. Número 15. La verdad sobre el 7 leguas. De hecho, era las 7 leguas, una yegua a quien Villa originalmente puso el nombre de la muñeca, debido a su belleza y elegancia. Durante los últimos años del villismo, un grupo de soldados federales atacó su campamento. Villa escapó montando a la muñeca, atropellando a un soldado federal en el proceso. Al llegar a un lugar seguro, se dio cuenta de que ese soldado logró provocarle una herida de bala a su yegua, que se encontraba sangrando. Fueron más de 7 leguas las que el animal cabalgó, y por ello le dio ese nombre. En 1920, Villa obsequió su querida yegua al entonces presidente, Adolfo de la Huerta, a quien consideraba una buena persona. La yegua vivió en Palacio Nacional varios años. Luego de la muerte de Pancho, Adolfo de la Huerta la obsequió al general Lázaro Cárdenas, quien cuidó de ella hasta que murió, debido a la vejez. Número 16. Fue el primer extranjero en atacar suelo estadounidense. Así sucedió luego de la invasión a Columbus en 1916, debido a que los estadounidenses prestaron apoyo a los federales durante la batalla de Sonora en 1915, cuando la División del Norte llegó a su fin. Además, ahí vivía un comerciante que, durante las batallas del Bajío, le vendió a Villa munición en mal estado. 17. La expedición punitiva. Continuando con el punto anterior, Estados Unidos envió una expedición para capturar a Pancho, al mando del general Pershing, quien aseguró que volvería con Villa enjaulado como si fuese un animal salvaje o alguna atracción de feria. Aquí surge una mentira, pues se cuenta que los norteamericanos hirieron a Villa dándolo por muerto. La verdad es que Villa fue herido en una pierna por los federales mexicanos en un combate. Luego se ocultó en una cueva y ordenó que se divulgara la noticia de su muerte. Los norteamericanos no hicieron gran cosa durante su dichosa expedición, solo perdieron el tiempo y cometieron abusos en contra de la gente de Chihuahua. Número 18. Villa y la niñez. Se dice que Pancho Villa era despiadado, y tal vez lo fue en varias ocasiones, pero siempre se preocupó por los niños. En 1914, al llegar a la Ciudad de México, vio que en las banquetas dormían niños desnutridos, lo que inclusive a él, que era un hombre con mala fama, le pareció un acto criminal. Durante su vida en Canutillo, luego de 1920, siempre procuró que a los niños no les faltara alimento. Además, a ellos les gustaba acercarse para que Pancho les contara historias sobre sus aventuras. 19. Su vida matrimonial. A pesar de que su esposa era Doña Luz, Villa se casó en más de 20 ocasiones y tuvo otra veintena de hijos, de los que hasta la fecha todavía existe descendencia. Número 20. El implacable y despiadado Pancho Villa. Durante la lucha contra la dictadura de Victoriano Huerta, solía fusilar a los generales huertistas. Sin embargo, a los soldados les ofrecía dos opciones: que se unieran a la División del Norte o bien que se marcharan y dejaran las armas. Inclusive les daba dinero para que buscaran otra vida, aunque había una excepción. Villa despreciaba a los hombres de Pascual Orozco, a quienes llamaban los Colorados. El motivo era muy simple: opinaba que los soldados federales solo hacían su trabajo y así se habían ganado la vida siempre. En cambio, los hombres de Orozco eran gente del pueblo como él, que se habían unido a la dictadura. Eran considerados traidores a los suyos. Por ese motivo,
no merecían piedad. Si luego de una batalla había colorados sobrevivientes, eran fusilados o colgados, no importaba cuánto suplicaran por su vida. 21. El origen de su desagrado por el consumo de alcohol. Ya es bien sabido que Pancho Villa no bebía, y en la División del Norte estaba prohibido consumir bebidas embriagantes. Esto era castigado inclusive con la pena de muerte. Ahora bien, ¿a qué se debía aquel disgusto por el alcohol? Hay una teoría de la que se habla poco. Durante sus años como bandolero, uno de sus compañeros, de apellido Alvarado, era muy dado al consumo de alcohol, y cuando se embriagaba, inclusive le disparaba a personas inocentes. Villa comprendió que el alcohol mostraba lo peor de las personas y las convertía en algo similar a fieras. Ese compañero cayó por un precipicio mientras se encontraba en estado de ebriedad y le pidió ayuda al joven Doroteo, quien al ver lo penoso de la escena lo abandonó y le informó a su líder sobre la situación. En la banda nunca más se supo del compañero de apellido Alvarado, tan aficionado a la bebida. Curiosamente, Villa era abstemio al igual que uno de sus peores enemigos, Plutarco Elías Calles. 22. El fin de Pancho Villa. Sus enemigos debían librarse de él a toda costa, y durante la emboscada en la que perdió la vida, los asesinos dispararon más de 150 ocasiones al automóvil en que viajaba. Debían asegurarse de haber acabado con él. 23. Villa y la educación. Fue un niño que nunca asistió a la escuela y un adulto que, en sus propias palabras, era ignorante. Ese fue el motivo por el que Pancho Villa, cuando fue gobernador en Chihuahua, fundó varias escuelas y procuró que los niños asistieran luego de haber desayunado. En sus años de vida en Canutillo, solicitó a José Vasconcelos, secretario de Educación, que le enviara materiales de enseñanza, así como maestras y maestros, para la escuela Felipe Ángeles. El mismo Pancho Villa asistía a clases. Pensaba que México sería un buen país el día en que un maestro ganara mucho más que un general. Número 24. El supuesto hombre implacable. Se ha llegado a considerar a Pancho Villa como un ser despiadado y de sangre fría. Sin embargo, era alguien sumamente sentimental. Se conmovía cuando la situación lo ameritaba, por ejemplo, y como ya se mencionó, no tuvo pena de llorar frente a las tumbas de Abraham González y Francisco I. Madero, y sobre este último, cuando Villa lo conoció, le contó la historia de su vida, y ambos terminaron al borde de las lágrimas. 25. El criminal más buscado. Luego del ataque a Columbus, el gobierno de Estados Unidos ofreció un pago de $5,000 por su cabeza. Sin embargo, en México era un hombre fuera de la ley, y Tomás Gameros, gobernador de Chihuahua, en el año de 1920 ofreció la cantidad de 100,000 pesos por Pancho Villa, vivo o muerto. Así, se convirtió en el hombre más buscado en todo el país. Número 26. El origen de su nombre. Surge la pregunta de por qué Doroteo Arango cambió su nombre. Existe una bella leyenda donde se cuenta que, en sus años de bandolero, tenía un jefe llamado Pancho Villa, que fue herido en un combate y antes de morir, le encargó a Doroteo que siguiera con su legado, y en honor a su patrón, decidió usar ese nombre. Lamentablemente, esta historia es un mito, aunque sí es cierto que en esos años hubo un bandido llamado Francisco Villa, pero era de Zacatecas, y su camino jamás se cruzó con el de Doroteo. La verdad es que el nombre de Francisco Villa era de lo más ordinario en Durango y Chihuahua. Seguramente fue una simple casualidad que lo adoptara. Además, ese no fue el único nombre que usó para despistar al gobierno. En su tiempo de ladrón de ganado, fue conocido como el Güero y la Fierona. Además, adoptó otros nombres, como Antonio Flores, Francisco Hernández, Arturo Flores, Alfredo y Arcadio. 27. El hombre desconfiado. A pesar de que tenía gente leal a su lado, Villa tenía costumbres que a muchos les parecieron extrañas, pero solo demostraban la desconfianza que siempre guardó. Por ejemplo, a la hora de comer, no ocupaba una silla, sino que se sentaba en una esquina de la cocina, cuidándose de un ataque por la espalda. De igual manera, supervisaba el modo en que cocinaban y condimentaban sus alimentos, considerando que podrían envenenarlo. Durante las cabalgatas, él marchaba al final de la comitiva, para mantenerse alerta en caso de un ataque a traición. Finalmente,
Cuando la División del Norte montaba un campamento, Villa se marchaba en su caballo hacia los montes para pasar la noche. Durante la mañana lo veían llegar de una dirección opuesta de la que había marchado en la víspera. Muchas de esas conductas comenzó a practicarlas desde sus años de bandolero. Número 28. Un héroe popular. Finalmente, Francisco Villa no ha sido olvidado. Existen calles y escuelas con su nombre, monumentos, películas y libros donde se habla de su vida. Y finalmente, es muy común ver sus fotografías colgando en las paredes de fondas, talleres mecánicos o tortillerías, entre otros negocios. O bien, podemos verlo inclusive en tatuajes. Sin duda, se ha convertido en una figura importante para el pueblo y lo seguirá siendo. Y así, llegamos al final de este video. Esperamos que te haya gustado. De ser así, danos un like y suscríbete a nuestro canal para más trabajos. Gracias.